Mara me pregunta, ¿cómo harías el negocio en esta etapa donde todo el mundo está espantado y muchos quebrados? Si tú estuvieras en un momento quebrado también. Qué linda esta reflexión que tú haces. Ayer precisamente hablaba con un amigo que me llamó y me estuvo comentando sobre su situación financiera, sobre que sus empresas habían cerrado, sobre que tenía que mantener a sus empleados así no fueran de trabajar, porque el Ministerio de Trabajo le pide despedirlos, así él no tenga cómo pagarlos. Y estaba un poco angustiado porque tiene una empresa de más de 100 empleados y su empresa ya lleva 20 días sin producir nada y no sabe cuándo vuelve a producir. Cuando él me contó esto, lo único que me dijo fue, ¿y tú cerraste el teatro? Yo le dije, sí, yo cerré el teatro. El problema es que el teatro no es el centro de mi actividad. El teatro es simplemente uno de las cosas que yo hago. Y empecé más o menos a contarle y le dije, yo tuve la fortuna hace más de 10 años, o sea, más de 15 años, de conocer un programa educativo y conocer una información y de montar una empresa basada en internet, sin empleados, sin fábricas, sin terreno y sin inventarios. Y en esa época, cuando yo arranqué el negocio, estábamos en bonanza. Yo era un rector de una universidad con un sueldo. No tenía ninguna necesidad de montar un negocio y la economía estaba próspera. Todo el mundo decía que tenía buen sueldo y ninguna empresa normalmente se andaba quejando. Sin embargo, yo me escuché varios videos y varios audios y me leí varios libros, que de hecho aquí los tengo para mostrárselos, miren. Esos libros me los leí ya hace más de 10 años y le dije a mi amigo, desde aquella época yo aprendí y emprendí a montar una empresa en internet. Y en esos libros que leí en esa época decían que esas empresas que se montaban en internet realmente eran anticrisis, que el network marketing era maravilloso en tiempos de abundancia, pero que era extraordinario en tiempos de crisis. Entonces yo le dije, la empresa que nosotros estamos manejando en internet está comportándose de manera increíble justo ahora, cuando el mundo está en crisis, porque eso es maravilloso en tiempos de abundancia, pero es extraordinario en tiempos de crisis. Y él no lo podía creer no podía creer lo que yo le decía. Pues déjame decirte que yo hice el proyecto cuando estaba en tiempos de abundancia. Y realmente es lo que le vivimos diciendo siempre a la gente, que el negocio lo tienen que hacer cuando son empleados, que el negocio lo tienen que hacer cuando tienen una pequeña empresa que les produce algo de dinero. O sea que yo no comencé el negocio en tiempo de crisis, yo lo comencé en tiempos de abundancia. Ahí es donde tiene uno que comenzarlo, en tiempos de abundancia. Sin embargo, en tiempos de crisis, pues también se vale, por supuesto. Pero lo ideal sería que la gente emprendiera a hacer negocios y aprendiera a hacer network marketing en tiempos de abundancia, no en tiempos de crisis. No en tiempos de crisis. Sin embargo, con mayor fuerza yo lo haría si yo estuviera jodido, si estuviera viviendo una etapa de estas como empleado a puertas de ser echado y con una economía temblando como la que está ahora. Yo literalmente haría network marketing, yo emprendería con uñas y dientes, yo haría todo, pero fíjense, porque no es una cosa de querer o no querer, es que nos toca hacerlo. Es que es un deber moral con nosotros mismos, es que es una obligación moral con nosotros mismos y con los nuestros, con nuestra propia existencia. También lo haría en tiempo de crisis. Por fortuna, yo tuve la inteligencia de hacerlo en tiempos de abundancia, pero si ustedes observan, la mayoría de la gente no lo hace en tiempos de abundancia, esperan siempre los tiempos de crisis.